Bueno, la votación de diputados es el tema de la semana y dejó debates de todo tipo. Por ejemplo, durante muchos otros debates de distinto tipo hubo y se destacó mucho la sororidad entre diputadas, especialmente la votación de la ley del aborto, etc. ¿Qué pasó con esta ley, con esa camaradería, Celeste? Bueno, viste que antes hablábamos con Jessica Calcaño, con nuestra invitada, que una de las personas a las que Milei le agradeció, sí, especialmente la nombró, fue a Silvia Los Penato, diputada del PRO. A lo mejor hay gente que no se acuerda o estaba distraída, pero en 2018, hace no tanto tiempo, en varios medios de comunicación uno podía leer la Sorora Los Penato, la diputada Sorora. Si buscan hoy en Google Fotos, ponen Silvia Los Penato 2018, un montón de fotos, pañuelo verde, glitter, incluso hay fotos con glitter en la cara. Le decían la Sorora Los Penato por impulsar y apoyar la ley que legalizó el derecho al aborto. Incluso se llegó a publicar su discurso de cierre. Ella hizo el discurso de cierre del bloque del PRO en 2018, discurso apasionado. No importó en ese momento que 6 meses antes, solamente en diciembre de 2017, Silvia Los Penato, con la misma pasión, apoyó la reforma previsional que a las que más perjudicó justamente fue a las mujeres. Y que provocó un movimiento que empezó el fin de Macri, ¿no? Que ahí empezó el final del gobierno de Macri. El martes pasado, cuando se discutía la ley bases, Los Penato volvió a votar en contra de la mayoría de las mujeres y confirmó un poco que la votación del aborto legal fue un poco una excepción en su trayectoria parlamentaria. Pero volviendo a esto de la sorora de Los Penato, ¿qué es esto de la sororidad? La palabra viene de soror, que en latín es hermana, y habla de una relación de amistad y de solidaridad, un poco en contraposición del prejuicio patriarcal de que las mujeres no podemos ser amigas porque vivimos en una competencia constante por un varón. Y también como una competencia por un supuesto bien escaso que es conseguir un marido, ¿no? Eso hace imposible que las mujeres seamos amigas entre nosotras, que colaboremos y más bien siempre estamos compitiendo. El término en realidad se impuso sobre todo esta idea feminista, digamos, justamente en la segunda ola feminista que se extendió sobre todo en Europa, en Estados Unidos a los años 70, un poco por sisterhood en inglés, por sororité en francés, que en esos idiomas significa hermana, ¿no? Sería hermandad de mujeres. Lo que definía era el vínculo entre mujeres, pero en la lucha contra el patriarcado, ¿no? Sororidad siempre tuvo un contenido político y, ojo, siempre también implicó muchos debates. No es que todo el movimiento feminista está de acuerdo y todos decimos sí, estamos re de acuerdo, somos todas sororas, para nada. Una de las que primero empezó a hablar de sisterhood, de sororidad, fue una feminista llamada Kate Millett, una referente intelectual muy importante de la segunda ola, autora de un libro súper conocido, se llama Política Sexual. De hecho, ella fue una referente del feminismo radical, que lo que sostenía, un resumen muy apretado, es que las mujeres somos una clase sexual, que es un tema para otra columna. Pero lo único que quiero subrayar es que no tiene nada que ver con las TERF, que hoy conocemos como las RADFEM, que básicamente lo que hacen es excluir a las personas trans. Estas son otras feministas radicales, pero bueno, no importa. Una de las críticas más importantes a esta idea de la sororidad, de la hermandad de mujeres, y también más acertadas, vino de Bell Hooks, que es una feminista negra estadounidense, una feminista de izquierda, marxista, muy conocida por un libro que se llama El feminismo es para todo el mundo. Ella lo que criticaba era que esta idea ella criticaba mucho esta idea de hermandad porque decía que escondía las diferencias que existen entre las mujeres, que es un colectivo mayoritario en la sociedad, que compartimos la opresión, pero ella lo que explicaba es que la opresión no es algo universal, no lo viven de la misma forma todas las mujeres y que muchas veces, sobre todo en el capitalismo, se mezclan otros problemas como tu clase social, tu etnia o tu origen. Y el otro problema que veía es que se concluía de esta idea de hermandad de mujeres que el enemigo son los varones y no el patriarcado, que era lo que había que combatir. Textualmente ella decía, más que vincularnos sobre la base de una victimización común o en respuesta a un falso sentido de enemigo común, tenemos que vincularnos sobre la base de nuestro compromiso político por un movimiento feminista que busque terminar con la opresión sexista. Eso, ella decía, Bell Hooks, es la esencia de la sororidad. En los años 80 después, bueno, se extiende mucho, se amplía, también se hace mucho más difusa la idea de la sororidad. Un poco que se instala esta idea de que
bueno, sororidad es amistad y colaboración entre mujeres, ya como que se corre un poquito el significado político. Pero sigue habiendo muchos debates, pues también piensen que es un momento en el que una gran parte del feminismo se incorpora, se integra a las empresas, a los organismos, después más tarde a los gobiernos. Lo que pasa es que con el impacto, sobre todo de la última ola más masiva feminista, a partir de sobre todo 2015, ni una menos, en muchos lugares del mundo, esta idea todavía se amplifica muchísimo más. Pero también, ¿qué pasa? También en el medio, bueno, están los medios de comunicación, las redes sociales, se empieza a distorsionar un poquito también esta idea, porque lo que medio va quedando es que ser sorora, en definitiva, es no criticar a otra mujer, apoyarla siempre porque es mujer, no se entiende mucho por qué. Y otra vez, ¿no? La operación es que el contenido político queda más atrás todavía. Pero la sororidad no tiene nada que ver con eso, porque si se aprueba, por ejemplo, la ley bases, 9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse, van a poder obligar, por ejemplo, a una mujer trabajadora que está embarazada a trabajar hasta 10 días antes del parto, increíble. Y pensando en esta ley, acá le robo algo que dijo la diputada del FIT, Miriam Bregman. Si una mujer va a votar esto, entonces que no se digan nunca más feministas, o sea, que nunca más toquen ni se acerquen a las banderas del feminismo. Cualquier cosa. Y incluso si podemos discutir todo dentro del movimiento feminista, pero o sea, hay algunos límites, aunque es un movimiento bastante amplio. Diputadas como Cira Lospenato del PRO, como Karina Banfi de la UCR, otra diputada que 2018, mucho glitter, mucho pañuelo verde, no eran sororas en el 2018, tampoco son sororas ahora bajo ningún punto de vista. Más bien son arquitectas de una política que lo que hace es mantener los privilegios de una clase que es minoritaria, donde además las mujeres, supuestamente sus hermanas de género, son también una ultraminoría y reproducen la desigualdad para la mayoría, sobre todo para las mujeres que a su vez son la mayoría en el empleo precario, la mayoría entre las personas pobres. La sororidad, resumiendo, es la hermandad, pero es una hermandad política, es una hermandad en la lucha contra el machismo, contra la opresión, y eso me parece que es un piso para pensar en una sociedad que sea verdaderamente igualitaria, para pelear por otra sociedad. Y termino pensando en esto de las sororas y por qué peleamos, con una idea de una filósofa inglesa, me parece muy interesante, se llama Lorna Finlayson, que me parece súper relevante cuando se dan estas discusiones. Ella dice: la pregunta verdaderamente importante no es si es posible que exista un capitalismo sin discriminación de género, sino si esa sería una igualdad por la que valga la pena luchar.